Un gusto saludarlos la noche de este miércoles en el ombliguito de semana, miércoles 5 de junio de 2025. Pues amigos, tenemos unas notas pues algo curiosas. Vamos a leer algunas noticias importantes que vienen publicadas en el diario El Jornada, pero hay dos notas, bueno, una simpática, ¿no? Y la otra pues medio tenebrosa. Y vamos a empezar con esta última. Me da gusto saludarlos, como le dije, su amigo y servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo, en esta videoemisión nocturna del informativo El Pico del Águila, periodismo militante. Pues bien, antes de leer las noticias que aparecen en la portada de la jornada de hoy miércoles, quiero referirme, así como he titulado esta videoemisión, una voz que llega desde el más allá, preocupada porque se imparta justicia en el más acá. De verdad que a veces, bueno, dicen que los políticos son gente muy sui generis, ¿no? Pero yo creo que los mexicanos se vuelan la barda. O sea, perdón por recordarles esto. ¿Se acuerdan cuando estaba este señor Lozano Gracia, que era el procurador, si no me equivoco, de Carlos Salinas de Gortari, que hubo un cogobierno con el PAN? Disculpen la imprecisión si es que no fue con Salinas de Gortari, fue con Cedillo. No hay pierde con uno de esos dos. Bueno, ¿se acuerdan que este señor, en sus investigaciones policíacas como procurador general, lo que hoy es la FGR, antes era la PGR, recurrió a una bruja, bueno, una vidente, la paca, ¿no? No, no es monividente, era la paca. O sea, un político haciendo esas cosas. Pero bueno, pues ahora tenemos que una persona sospechosa de también fingir su muerte, me refiero a Isabel Miranda de Wallace, que murió hace aproximadamente un par de semanas. Preocupada, ya está desde el más allá, pero manda una carta por interpósita persona que es su hermano Roberto Miranda. Y miren que es curioso esto. Yo acabo de, bueno, he leído algunos titulares de los youtubers y ahorita escuché a la guapota de Meme Yamel y dice algo muy importante, pero ahora sí que vámonos por el principio. El hermano Roberto Miranda, que es hermano de Isabel Miranda de Wallace, quien dice que le asesinaron a su hijo, que primero lo secuestraron y lo mataron, Humberto Miranda Wallace, y que todo mundo, o más bien dicho, muchos dudamos de que haya muerto su hijo. Y después ella, como dije, un par de semanas, 2 semanas y media, que según murió, que también está bajo sospechas de que haya muerto la señora. Y se refuerza para su servidor de que esa señora esté muerta. Estará muerta de risa o muerta de preocupación, pero imaginen ustedes, como también sabrán ustedes, en días anteriores fue liberada en una de las principales, entre comillas, responsable del secuestro y asesinato de Humberto Miranda Wallace, el hijo de esta señora que supuestamente está muerta. Supuestamente los dos están muertos. Bueno, fue liberada Juana Hilda González. Aquí les comenté algo. Que por cierto se opuso el fiscal Alejandro Guez Manero a que la liberaran. Pero la Suprema Corte soportó bien las razones para liberarla, ya que no había pruebas contundentes. Bueno, algo que marcó Meme Yamel es que esa carta apenas se dio a conocer el día de ayer por el hermano de Isabel. Y la señora, les digo, tiene 2 semanas de muerta. Y lo que marca Meme Yamel es, bueno, ¿por qué se tardó el hermano 2 semanas en sacar una carta donde palabras más, palabras menos, o más bien dicho, lo central de esa carta es que se inconforma Isabel, digo, debe estar desde allá en el más allá, como dije, y se está revolcando en su tumba porque liberaron a Juana Hilda González Lomelí, la principal sospechosa, y pues al menos indiciada como culpable del asesinato de Humberto Wallace. Entonces la señora, o su voz viene de, como dijimos, desde más allá, o la señora cuando iba a morir, porque dice su hermano que a principios de febrero la señora fue intervenida en un hospital
y que salió grave del hospital y que sospechando que iba a morir, llamó a su hermano Roberto y le dijo, te voy a dar instrucciones. Una de ellas es que hagas una carta por si sueltan a Juana Hilda González Lomelí, que es la principal responsable. O sea, la señora era vidente, pero preguntémonos, ¿quién al borde de la muerte se preocupa por cosas terrenales? De que se imparta justicia. En esa carta, Isabel Miranda de Wallace, escribe como si estuviera presintiendo, como si tuviera una bola de cristal y al borde de la muerte, ella viera que iban a soltar a quien ella cree responsable, que la Suprema Corte no encontró culpable a la señora Juana Hilda González. Entonces, según esa carta, yo así lo advierto, sí habla con, ¿cómo llamarle? Con mucha enjundia, con mucha entrega, con mucha molestia de que la vayan a soltar. O sea, se nota preocupación en esas líneas, como si la señora estuviera viva y estuviera haciendo la carta en ese momento. Molesta porque soltaron a Juana Hilda. Pero rescatamos lo que digo, porque en esa carta ella responsabiliza a los ministros de la Suprema Corte, los tacha de corruptos, de que por ellos no se va a conocer la justicia nunca jamás, que los mexicanos nunca vamos a tener justicia, que si ella que luchó 19 años siendo quien era, no le hicieron justicia, que mucho menos nosotros, yo creo que nos trató como parias, ¿no? Mucho menos, dice, les van a hacer justicia a los mexicanos. Y en esa carta, repito, pues sí, le cargan la pila a esta jueza que fue Sara Olimpia Reyes, bueno, la responsabilizan porque ella fue la que liberó, dictó el auto de formal libertad a Juana Hilda González Lomelí. Entonces, dicen que esa carta, creo que también le hicieron llegar a ese juzgado en la ciudad de Toluca, Estado de México. Pero aquí, la señora Miranda de Wallace, ya muerta, pues deja filtrar mucho odio, más bien mucho coraje, mucha protesta. Repito, como si estuviera viva, que para mí me parece que sí está viva la señora. Y pues se lanza, como dije, contra los ministros de la Suprema Corte, les dice corruptos, y etcétera, 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 ¿no? En el muy puro estilo de esta señora cuando conocíamos sus declaraciones a través de los medios cuando estuvo muy empoderada. Bueno, ahora sí lo que decía Meme Yamel. ¿Cómo es posible que habiendo muerto la señora Miranda de Wallace hace un par de semanas, no en ese preciso día o 2 días o 3 días después, si ustedes gustan, ¿por qué no hicieron llegar la carta a Ciro Gómez Leiva? ¿Por qué tuvieron que pasar 2 semanas de que muere la señora Isabel Miranda y 2 semanas después aparece una carta? Esto nos deja ver que prepararon, o sea que esto es una comedia. De hecho, yo creo que la vida de esta señora es toda una comedia. Su hijo nunca se comprobó que estuviera muerto por una triste gota que encontraron en un segundo cateo, en donde supuestamente lo tenían secuestrado y lo mataron. En el primer cateo y análisis y peritajes no encontraron ninguna huella de señor Humberto Miranda, el hijo de Isabel Miranda de Wallace. No encontraron ninguna huella en el primer peritaje, en los primeros peritajes. Qué casualidad que piden un segundo peritaje y ahí encuentran una pinchurrienta gota de sangre que se dice que era de Humberto Wallace Miranda. Y eso sirve para meter a la cárcel a esta señora, entre otros, a Juana Hilda González Lomelí, con esa gota. Lo curioso es que en ese caso, recordándolo, Isabel decía que era la sangre de su hijo, y por ahí vieron otros análisis de la sangre. No me refiero en esta ocasión a la gota, me recuerda es que se hicieron análisis de la sangre de Humberto, del hijo de Isabel. Y ella juraba y perjuraba que era hijo de su marido de apellido Wallace, que era su segundo marido. Lo curioso es que se presentó el primer marido y dijo que él era el padre biológico de Humberto, el supuestamente secuestrado y asesinado. Y la sangre de Humberto coincidía con la del padre. No me refiero a la gota. Me refiero a que los genes, la genética demostraba que efectivamente Humberto Miranda no era hijo del señor Wallace, como dijo su mamá.
sino que se presenta el padre y dice, yo soy el padre biológico de Humberto. E Isabel decía que es el señor Wallace, su segundo marido. Pero bueno, independientemente de eso, la gota de sangre, con una pinchurita gota de sangre, repito, sirvió para encarcelar a mucha gente. Nunca hubo una certeza de que ese joven, Humberto Miranda Wallace, haya sido asesinado. No hay la certeza. Como tampoco se tiene la certeza de que Isabel Miranda de Wallace haya muerto. En las instalaciones donde se veló a la señora, no sé si fue Galloso o fue acá arriba en los Pedregales de Maurel, decían que no había, que se había presentado un reportero a preguntar el sepelio y que dijo, aquí no hay ningún sepelio en este momento. ¿Cómo que no? Si dicen que murió la señora Isabel Miranda de Wallace, no, aquí no hay ningún sepelio. Y no lo hubo. Que igualmente no hubo muchas esquelas de donde se hacen los... ¿Cómo se le llama esa publicaciones donde dicen lamentando la muerte de fulanito? Obituarios. No hubo muchos obituarios para Isabel Miranda de Wallace. No se palpaba mucho dolor en sus allegados. Entonces, si fue comedia la muerte de su hijo, comedia la muerte de la señora, es una comedia esta carta. Entonces, lo marcado por M. Yamel prueba de manera irrefutable, para mí, y yo creo que para muchos, si aplicamos el sentido común, que la carta es una farsa. Porque vamos a suponer que la carta es genuina, que la señora sí se murió, y que así le da instrucciones a su hermano Roberto, que le dijo, mira, yo sospecho que van a azotar a esta que es la culpable, y bla, 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 y yo estoy a punto de morir, pero aún así me preocupa que haya justicia, te dicto las instrucciones y te dicto esta carta. Supongamos que así fue. Repito lo que dijo Meme Yamel. ¿Por qué si tiene 2 semanas de fallecida la señora, no a los 2 o 3 días, luego fue el hermano de Chillón con Ciro Gómez Leiva y luego dar a conocer, oye Ciro, mi hermana murió hace 2 o 3 días y vengo ahorita a leer una carta que ya se había preparado desde antes de que muriera? ¿Por qué no pasó así? Sino que pasaron 2 semanas, cuando menos, de que muere la señora Miranda de Wallace. En esas 2 semanas estuvieron craneando, inventando esa carta. Digo, como dice ese dicho, no me gusta usarlo, pero lo voy a decir. Cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que esto es una farsa, ¿no? Digo, por favor, 2 semanas para que aparezca una carta después de que muere la señora. Y con esa enjundia que está en la carta, ¿se le iba a aguantar el hermano? ¿Le iba a guardar 2 semanas? Bueno, entonces vamos a dejar ese tema así, de que pues una voz que viene desde el más allá, preocupado porque se imparta la justicia en el más acá. La segunda nota, que está bien divertida, híjole, vamos a ver si puedo, ¿cómo decirles? Cuando menos que escuchemos el audio, me refiero a la felicitación. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum cumplió años el día de ayer, martes 24 de junio de 2025. ¿Cuántos años? No sé, yo no oí, no supe, nada me informaron, ¿no? Que cumple años nuestra presidenta. Y la felicita la esposa de nuestro querido llamado presidente Andrés Manuel López Obrador, Isabel Gutiérrez Müller. Y fíjense que esa felicitación, pues la agarraron de chunga, porque hay una frase que le está sirviendo a la oposición para, como siempre, para variar, cargarle la pila a la cuarta transformación, decir que hay división, que Isabel Gutiérrez Müller ya está marcando su línea con Claudia Sheinbaum y que está en un rompimiento entre López Obrador y su familia con Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta. Ya saben cómo son de exagerados y de mentirosos. Son más chimosos. Bueno, no, porque eso sonaría misógino. Bueno, a ver, vamos a escuchar. Está hablando aquí en la conferencia matutina, bueno, la narradora, más bien dicho, saca escenas de la conferencia matutina y la voz de una chica se escucha hablando de que en redes sociales se está felicitando a la presidenta y que de una de ellas es la esposa de Andrés Manuel, Beatriz Gutiérrez Müller. Vamos a escuchar.
Una de ellas fue Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien se vio envuelta en la polémica por su mensaje. Muchas felicidades a nuestra presidenta por su cumpleaños, de parte de la familia López Gutiérrez. Que la buena fortuna colme su día, que la salud no se le despegue y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía para conducir los destinos de nuestro querido México, escribió. Perdón, pero es que... Y la inteligencia que no le sobra, ¿qué quiso decir? O sea, que siga siendo su guía, ¿no? O sea, y la inteligencia que no le sobra, que siga siendo su guía. ¿Cómo podemos entender eso? Por ahí ya han tratado, según he escuchado, ya han tratado de justificar esa expresión de Isabel Gutiérrez Müller. Que tampoco es el gran pecado. Pues miren, todo el mundo la cajeteamos, chinga. En algún momento, como si todos tenemos nuestros 5 segundos de que la pendejeamos, ¿no? Pero a mí sí me llama la atención que haya dicho y la inteligencia que no le sobra, que siga siendo su guía. O sea, ¿cómo podemos entender esa frase? La inteligencia que no le sobra, o sea, que está limitada a la inteligencia. ¿Qué quiso decir Beatriz? ¿Qué quiso decir ahí de que la inteligencia que no le sobra? Yo creo que se equivocó y debe haber dicho la inteligencia que no le falta, porque eso suena coherente, y la inteligencia que no le falta, que la siga guiando por el camino tortuoso de la política y todo lo que ella dijo, ¿no? Pero decir, y la inteligencia que no le sobra, pues ahí ya, para empezar, es limitada, ¿no? Está limitada. Entonces me parece a mí algo simpático, algo divertido que se haya dicho eso. No le veo gran pecado. Por supuesto que no hay ninguna división entre el presidente Andrés Manuel y su esposa Beatriz Gutiérrez con nuestra querida llamada presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No la hay. Por más que estén ahí levantando polvos y estén escandalizando y vociferando la oposición extraviada y sin futuro, no hay tal división, amigos y amigas. Pero bueno, pues me pareció simpática esa nota y les digo que los políticos son algo muy especial en México, de verdad, no manches, si yo les dijera las demás tonterías que dicen los políticos, o sea, de veras de que da qué decir. ¿Se acuerdan de esa frase de, hijo, me estoy emocionando, de ya también ya fallecido, Manuel, ay, ¿cómo se llama este señor que disputó la candidatura a Luis Donaldo Colosio? ¿Cómo, no te acuerdas cómo se llamaba? Manuel Camacho. Manuel Camacho. ¿Se acuerda que una vez salió muy faramayoso a decir, y yo voy a decir algo que va a causar mucha sorpresa, en pleno fragor de la disputa por la candidatura del PRI para la presidencia en aquel 1990 y tantos, 1994, antes de que mataran a Colosio, 1993, o después, alrededor de esa fecha, no sé si antes de que mataran a Colosio, después, cuando dijo Manuel Camacho, y yo voy a hacer declaraciones, van a ver qué sorpresas se van a llevar, porque yo voy a hablar. Y el día que iba a hablar, no salió con la pendejada. Pues la sorpresa es que no hay sorpresa. Y se lanzó su rollo, todo, si hubiera sido un teatro y alguien lleva la jitomate, se los hubiera metido jitomates, cebollas, tomates, todo eso. Esos son los políticos que se tienen aquí en México, ¿no? Pero bueno, ya mejor no me clavo con eso porque voy a seguir recordando, porque también se tiene una visión, el retorcido colmillo de los priistas que dejaron escuela, reconozcámoslo. En política la forma es fondo y el fondo es forma. A mí me parece una realidad, cuando menos en la política, cuando menos. Y esa de el que se mueve no sale en la foto. Otra más de los priistas. Es un error vivir fuera del presupuesto. No, 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 no. Si son folclóricos los políticos mexicanos, sobre todo los priistas, que en esos temas que estamos hablando dejaron la escuela. Pues ya, miren, ya me divertí mucho. Vámonos a leer esto. Fíjense, hay notas muy importantes. A ver si no me llevo mucho tiempo, pero miren. Sheinbaum va por la reforma electoral y dice a la presidenta, busca un grupo de consejeros que no se cumpla la voluntad del pueblo, la democracia. Eso es por los 5 consejeros que se opusieron sí, a la validación del proceso electoral de los
juzgadores el pasado 1 de este mes. 5 se opusieron para que fuera declarada válida. A eso se refiere nuestra presidenta cuando dice: busca un grupo de consejeros que no se cumpla la voluntad del pueblo, la democracia. Y tiene razón. Por tecnicismos tontos, por cosas que en el pasado no se argumentaron en grandes fraudes, que ahora sí se argumentan, se ve que efectivamente no quieren la democracia. Porque hubo cosas graves en los procesos donde siempre ganaba el PRI y nunca se ponían así. Y ahora por unas minucias, porque es una minucia lo del acordeón, y no me voy a meter ya en temas porque ya lo expliqué bien. Se ponen a estos 5 consejeros del INE, que son los que se refiere a la presidenta, son los que no quieren la democracia. Y dice, la propuesta en la reforma electoral aparece en los 100 puntos de gobierno y hace falta, recuerda la presidenta. El organismo se extralimitó en labores que corresponden al TPJF, indica. O sea, aquí dice la presidenta que unas declaraciones que hizo, me parece que fue Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, sobre algunas candidaturas, no le tocaba al INE opinar sobre eso, y opinó. Dice la presidenta que eso era y es materia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y dice, la presidenta en esta propuesta plantea revisión a los plurinominales. El anuncio enfrenta a los senadores. Pues ahí va a estar de la jodida, porque el Verde y el PT se acaban sin los plurinominales y no serían los únicos. O sea, les digo que el PRI casi desaparecería. Y el PAN se reduciría grandemente. Se los garantizo. Y dice otra nota. Esta la comentamos ayer. Ríspido debate sobre militarización. Aprueban diputados ley de la Guardia Nacional. Con autorización de jueces, permite intervención de llamadas telefónicas, redes sociales y correos. Esto fue lo que yo les dije en una videoemisión hace también más o menos un par de semanas. Que yo le dije que a mí sí me llamaba la atención eso, porque uno está pensando en la gente. No como los panistas que están argumentando un artículo 44 de la reforma, donde algún militar podría pedir una licencia para lanzarse como candidato por un cargo de elección popular, cuando pueden hacerlo desde la Constitución de 1917, pueden hacerlo. Pero bueno, debe Salinas Pliego pagar otros 2,000 millones de pesos al SAT, Sistema de Administración Tributaria. Lo decreta un tribunal. Corte hereda casos fiscales al futuro pleno. O sea, esta corte corrupta de Norma Piña le está heredando casos a la nueva Suprema Corte, que entrará a partir del 1 de septiembre de este año. Y se tiene que ver con los temas fiscales. Y qué bueno que los deje para la nueva Suprema Corte. La omisión de 2010, si Grupo Electra impugna, tocará dirimirla a los ministros surgidos de la elección judicial. Es lo que les acabo de comentar. Bueno, vamos a ver, vamos rápidamente con lo de la Guardia Nacional que yo les comentaba ayer. Ya ven que la presidenta propuso una serie de reformas, como cuando menos a unos 5 ordenamientos que tienen que ver con la seguridad pública. Dice, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron anoche la iniciativa presidencial que regula la reforma constitucional que devuelve a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo y el mando de la Guardia Nacional. Con la nueva ley de la Guardia Nacional que se avaló con 354 votos a favor y 124 en contra y que se envió al Senado para su revisión, se dan a las corporaciones atribuciones en materia de inteligencia, intervención de llamadas telefónicas, redes sociales y correos electrónicos bajo autorización judicial, así como para realizar operativos encubiertos, que también una relación se parece mucho a fuerzas de reacción inmediata. El debate de casi 9 horas en el Pleno se desarrolló entre el discurso machacón de la oposición que acusó militarización y el argumento de la mayoría respecto de que si bien el secretario de la Defensa tendrá el mando de la Guardia Nacional, la estrategia de seguridad seguirá en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Bueno, pues hubo sombrerazos, hubo ahí empujones, hubo, es un decir, hubo pataditas, hubo recordatorios maternales, estamos cotorreando. Se dieron con todo, para no leerles tanto, vamos a dejarlo ahí. La nota que a mí me parece que es muy interesante, porque todas son muy interesantes, es donde
la presidenta Claudia Sheinbaum, y no encuentro la nota porque esta vez sí no he leído la jornada antes. Vamos a ver dónde dice, en la página 8 y 9. Porque esto de la reforma es muy electoral, es muy interesante. Ustedes se acordarán que hará ya, pues yo sí le calculo como unos 8 o 10 años, antes de que soñáramos que se iba a ganar la presidencia, circulaba mucho en las redes sociales una carta donde decían que pues anexáramos nuestra firma para que desaparecieran los plurinominales. Porque son gente que no le sirve para nada al país y es un gasto oneroso. Y la reforma que propone el presidente era precisamente desaparecer o cambiar la figura de los plurinominales, no como está actualmente por listas de partidos, sino otra variante, que ahorita pues, no me voy a meter en este tema. Parte importante de esta reforma, no sé si la presidenta lo esté retomando, era sí lo está retomando, era disminuirle el presupuesto a los partidos políticos, y ahora dice la presidenta que también al Instituto Nacional Electoral, y tiene razón. Tenemos una de las democracias más caras del mundo, si no es que la más cara del mundo. Y al decir democracia me refiero más que nada a la institución que regula las elecciones, al INE. Parte de esa reforma, repito, no he leído la jornada en este tema, también el presidente proponía la transformación del INE, Instituto Nacional Electoral, en el INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Bueno, vamos a leer. Es una parte importante. Dice, propondrá una reforma electoral, dice Sheinbaum. El INE se extralimitó en los comicios judiciales, apunta. Algunos consejeros no buscan cumplir la voluntad del pueblo. La nota es de Alma Muñoz y Alonso Urrutia. Y dice, la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó en la mañanera de ayer que presentará una propuesta de reforma electoral al señalar que hay un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente esa es la democracia, que se cumpla la voluntad del pueblo. Indicó que tienen una posición política estos consejeros que se oponen a la democracia. Indicó que tienen una posición política que se traduce en que todo lo que sea del gobierno de la Cuarta Transformación hay que votarlo en contra, independientemente de qué se presente. Consideró que el Instituto Nacional Electoral INE se extralimitó a decir que había votos que no debieron incorporarse al resultado final de la elección judicial, cuando esa es labor del Tribunal Electoral. Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas cuando no es su atribución, sostuvo la presidenta. Horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, determinara en sesión privada que todos los asuntos relacionados con el pago de impuestos que deben cubrir las empresas que han obtenido créditos fiscales serán desahogados por el próximo pleno del máximo tribunal, la mandataria criticó la falta de transparencia de los ministros en estos temas. Y con esa falta de transparencia se refiere a que en sesiones privadas votan cómo proteger a los empresarios corruptos, como el vomitivo Ricardo Salinas Pliego, que no es magnate, es un traficante de influencias. ¿Qué magnate ni qué las hilachas? Ese no es empresario, más bien dicho, ese no es empresario. Es un traficante de influencias. Pero prosigo con la lectura. La presidenta insistió en que tanto empresarios nacionales como extranjeros deben pagar lo que deben. Toma chocolate, paga lo que debes. ¿Qué cantar esa canción? Miren, dice la presidenta, miren cuántos jueces corruptos no usan toga y birrete y que andan liberando impuestos. Por cierto, hay varios ahí de ya saben qué persona que debe muchos impuestos que están por definirse en estos días, el vomitivo Ricardo Salinas Pliego. Señaló en la referencia al empresario Ricardo Salinas Pliego. Lo de vomitivo yo lo digo, no lo dice la presidenta. Y preguntó a la Corte, la presidenta, ¿no son ellos los de la transparencia? ¿Por qué nos criticaron que iba a desaparecer el INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y ya no iba a haber transparencia? ¿Dónde está la transparencia de la Corte? Insistió. Insistió al criticar que el adeudo de la empresa española Pegasus, que es Movistar, de Ricardo Salinas Pliego, se trató en sesión privada de la segunda sala con un proyecto del ministro Javier Lainez Potisek para condonarle 4.400 millones de pesos.
¿Ustedes creen que Lainez Potisek no recibe una buena lana de este corruptazo y malhechor, que para mí lo es Ricardo Salinas Pliego? Porque esto no es de grapa, como lo he dicho. Y por cierto, en votación, donde se decidió ya que esta Suprema Corte no juzgue esos casos, que se dejen para la nueva Suprema Corte, dos votaron en contra de los 10 que hay. O sea, y quien se opuso fue Lainez Potisek. Y déjeme acordar, bueno, ahorita lo vas a leer. ¿Quién es el otro? Y los demás, 8, los demás y las demás votaron a favor de que los asuntos fiscales que están pendientes se le deje a la nueva Suprema Corte. Pero parece que Lainez Potisek se molestó mucho y el otro. ¿Y saben por qué se molestaron? Porque tenían la intención de recibir lana o recibieron lana de Ricardo Salinas Pliego. Y por eso están contrariados de que se le haya dejado la nueva Suprema Corte. Porque desde mi punto de vista, este par de ministros pensaban en esta Suprema Corte que todavía está, liberar a Salinas Pliego del pago de impuestos millonarios que debe. La mandataria precisó que algunos de estos pasivos son de 2004 y resaltó que presentan amparos, que paguen sus impuestos y la Corte debe resolver en favor del pueblo, dice la presidenta. Apuntó que la Constitución dice que en 6 meses deben resolverse los juicios mercantiles y fiscales para que no siga esta cosa tremenda de que nunca pagan y mucha corrupción. Fíjese, esto creo que viene en la nueva, en la reforma judicial que se hizo a la Constitución. Apuntó que la Constitución dice que en 6 meses deben resolverse los juicios mercantiles y fiscales para que no siga esta cosa tremenda de que nunca pagan y hay mucha corrupción. En 6 meses. Y yo recuerdo que esa reforma también debe contemplar lo que decía, y si acaso se va a prolongar más, tiene que pedir permiso y avisar. Tendrían que avisarle al Tribunal de Disciplina Judicial que el juicio se va a llevar otros 6 meses. Máximo es 1 año, que yo recuerde que tiene esta reforma que ya es ley en la Constitución. Pero proseguimos, dice la presidenta. Bueno, respecto a la reforma electoral, indicó que está en mis 100 puntos, ya hace falta. En su momento la vamos a presentar porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE. Entre ellos y todo lo que se destina a elecciones. Recordó que la judicial, esta de 1 de junio, costó 8,000 millones de pesos. La cantidad de fondos que tiene el instituto, lo que reciben los partidos políticos y también las plurinominales. La presidenta aclaró que no tiene contemplado reunirse con el próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y dejó en manos del Congreso la decisión de si los próximos ministros usarán o no toga durante las sesiones en el Pleno. Un buen juez no se define por una toga y un birrete, sino por su honestidad, su conocimiento y cómo aplica la justicia. Pues yo ya se los dije, ese dicho. El hábito no hace al monje. Y algo que también, Otalora se va en octubre del TPJF, aunque puede quedarse hasta 2027. Janine Otalora, que es una de las magistradas que se opone a la mayoría en el Tribunal Electoral, dice que se va a retirar. ¿Cuándo? Hasta octubre. En octubre se retira. O sea, se va a retirar el 31 de octubre, según ella. Y aquí en la nota de la jornada dice que ya, y así es, de acuerdo a lo que se aprobó en materia judicial, los magistrados del Tribunal Electoral se van a renovar hasta 2027, en año y medio se renovarían, que es el chance que tendría Janine Otalora de estar hasta 2027, pero ella se va, yo creo que se va dolida, se va resentida, se va frustrada, porque está en minoría, ahora sí, con la fuerza institucional que hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con Mónica Soto presidenta, con Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Son los 3 que están llevando de una manera muy institucional, muy acorde a las leyes, los casos que se les vienen presentando en cuanto a impugnaciones electorales. Y solo queda como herencia del PRIAN a su gente que tiene ahí, y que es una de ellas es Janine Otalora, y el otro es Reyes Rodríguez Mondragón. Y Janine Otalora dice que se va rápidamente. Una breve nota, dice: Janine Otalora Malasis, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, dijo que no continuará en el cargo aun cuando la reforma judicial permite que ella y sus colegas permanezcan ahí hasta el año 2027.
Así lo pienso. En efecto, concluir su gestión el próximo 31 de octubre. Tengo un nombramiento original hasta esa fecha y voy a ejercerlo. Me atengo a mi primer nombramiento, comentó a la jornada. La decisión de la abogada, quien tiene una larga trayectoria en materia electoral, dejará otra vez a la Sala Superior del TPJF en una integración incompleta de 6 miembros para las votaciones que resulten en empate. Existe el sufragio en calidad de la presidenta. No, sí, de la presidenta en este caso. Pues amigos, ya para no entretenerlos más, esas serían las notas que quería yo leerles. Hay una nota importante también, como lo de Salinas Pliego, que ya le dieron reversa. Ya no le aceptaron el amparo, ya tiene que pagar. Se puede volver a amparar, pero si se ampara ya lo va a decidir la nueva Suprema Corte. Y ojalá se le apliquen al señor. Pues amigos, estuvimos en esta emisión en vivo. Yo creo que ya va a ser así las emisiones en vivo, porque luego no me da tiempo de venir y prepararles el guión y estar preparando qué les voy a comentar, qué no les voy a comentar, cómo lo voy a decir, cómo no lo voy a decir. Y creo que en vivo es mejor. Al menos para mí es más descansado. Amigos, que tengan ustedes una excelente noche y un excelente descanso. Ah, cómo me quedó esta pinche pantallita que se atraviesa aquí, no sé cómo quitarla. Que no interfiere en la emisión, pero luego. Pero bueno, ok, pues que descansen y estamos en contacto. Muy buena noche.